tenía por padre, ¿no es cierto?, a Acab y también a Jezabel, su madre, amén. Dos personas que ya venían, ¿no es cierto?, de unas cuantas generaciones malversando, se puede decir, todo lo que era de Dios, amén, poniendo en vergüenza, amén, hacían culto, lo que tenían que hacer culto para el Dios de Israel, habían hecho culto ya para estos dioses, ¿sí? Habían dejado lo que era la fe, amén, cristiana, la fe del Señor, para llevarlo, ¿no es cierto?, a una idolatría máxima y haciendo pecar al pueblo de Israel, amén, hacía pecar a este pueblo que, bueno, que lo seguía porque realmente el pueblo de Israel muchas veces caía y se volvía a levantar, ¿sí? ¿Cuántos saben eso? Amén. Amén. Ocosías quiere decir Yahweh sostiene o Yahweh ha tomado. Amén. Vemos que él estaba en un palacio, ¿no es cierto? Se crió en un palacio donde lamentablemente había falsos profetas, había malos consejeros, había gente que andaba, ¿no es cierto?, más en lo que eran las cosas, se puede decir hoy en día, las cosas mundanas, que las cosas del Señor. Y lamentablemente él no podía salir de otra manera. Salió mal, salió torcido, revelado, amén. Entonces, vemos cómo este joven, y cuando el apóstol hablaba hace un ratito de los jóvenes, yo digo, me va a leer la palabra. Pensé que la iba a tocar, amén. Pero realmente vemos que este joven, amén, teniendo la oportunidad de hacer lo bueno, porque ya que sus padres habían hecho lo malo delante de Dios y conocimos el fin de cómo murieron ellos. Acab murió en una batalla, amén. Pero Jezabel, todos sabemos cómo terminó, también cayendo desde una ventana, amén, hacia abajo, y allí dice que los perros lamieron sus entrañas, amén. Allí murió Jezabel, la profetisa de Baal, una persona manipuladora, mala, amén. Por eso que sabemos que hoy, teniendo la palabra de Dios y teniendo también nuestra simiente, amén, debemos ser buenos administradores de nuestras familias, amén, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Bendito sea el nombre del Señor. Este joven, como decía, era muy chico, pero ya tenía en su corazón el hacer lo malo delante del Señor, el provocarlo, el desafiar. Entonces dice que él estaba en el palacio de Samaria y en un momento la palabra dice que él se cayó. Lo que no especifica bien cómo fue, pero sí dice que él cayó de una altura bastante grande y aparentemente se abrió ese pedazo de piedra, por eso él cayó. De todas maneras, ahí ya estaba el juicio de Dios. Dios estaba declarando su juicio sobre ese rey que duró muy poquito, porque duró 2 años, después tomó el reino su hermano, amén. Pero todos pasaron de hacer lo malo delante del Señor. Hicieron cosas que a Dios no le agradó. Entonces, la reflexión de hoy es: ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Qué es lo que estamos poniendo delante de Él? ¿Estaremos siendo sinceros? ¿Estaremos siendo íntegros delante del Señor? Vemos que estos reyes tuvieron la oportunidad, como tenemos nosotros cada día, de rendirse a la presencia de Dios. Dice que acá en algunos momentos tenía eso de arrepentirse, ¿no? De realmente mirarse por dentro y ver que era una persona mala. No, en cambio, la mujer. Él sí. En cambio, este joven Ocosías, en ningún momento él se arrepintió, ni nunca quiso volver, ¿no es cierto?, a los caminos del Señor. Y hizo pecar a Israel, hizo caer a Israel. Si bien, como decía muchas veces, Dios permitía esto para que el pueblo de Israel se volviera a Él en clamor, amén. Pero dice la palabra del Señor: ¡ay por aquel que caigamos!
Oh, my son, María Canda. Habla Espíritu de Dios. Si my soy aquí. Ay, por aquel que podamos tropezar y caer. Porque dice que el Señor todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña en lo profundo de nuestro corazón. Y cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, nuestro espíritu y nuestra alma lo sabe. Sabe cuando estamos en falta con Dios. Sabe cuando realmente nosotros tenemos que volvernos y decirle: perdónanos, Señor, porque sabemos que esto es malo delante de tus ojos. Perdónanos. Vemos que este joven, dice, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Estaba en el palacio. Era lo más seguro. Un lugar seguro donde nadie podía entrar, podía matarlo, porque los reyes corrían esos riesgos. Corrían riesgo de muerte en todos lados. Eran perseguidos muchas veces. Amén. Aún hasta los cocineros, aquellos que le daban de comer, los que le daban de beber, primero tenían que tomar ellos, que comer ellos, para que vieran que no estuviera envenenado. Bendito sea el poder de Dios. Amén. Entonces ellos tenían cuidados intensivos, podría decirse. Amén. Pero ¿qué pasó? En un descuido, este varón pisó mal y tuvo una caída. Dios nos libre de caída. Aleluya. Dios nos libre de pisar mal. Aleluya. Dios nos libre de desviarnos. Dios nos libre de pisar donde Él no quiere que pisemos. Amén. Y dice que allí donde estaba, y yo quiero bajar un poquito de este lugar. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Dice que él, estando en su lecho de muerte, quería saber si iba a salir de ese lugar, porque ya estaba mal. Se sentía que la muerte lo rondaba, que estaba muy cerca de él. Entonces mandó mensajeros, mandó un grupo de mensajeros con el comandante, un comandante, y dice que venían bajando, amén, porque iban a buscar a Belcebú, el rey de las moscas, lo más despreciable, lo más asqueroso, así le decían, porque era un ídolo, y iban a consultarle. Amén. Significa el rey de las moscas, el excremento, la pudrición, todo lo malo. Él, conociendo a Dios, conociendo a quién tenía que ir, mandó a sus mensajeros a consultar a ver si iba a salir de esa enfermedad. Y allí apareció Elías, el profeta de fuego, el trueno. Dice la palabra que él era el trueno. Apareció, dice, a ese comandante y a los 50 soldados. Aleluya. Y le dijo: ve y dile al rey que morirá. Y lo desafiaron al profeta. Desafiaron lo que creían que él les estaba hablando de más. Entonces le dijo a Elías: bueno, ¿ustedes creen que es así? Entonces que descienda fuego del cielo ahora y los consuma. Aleluya. Santo. Y así fue. Descendió fuego del cielo y los consumió. A los 50 más al comandante. Nuevamente, este rey Ocosías, empecinado, porque a veces somos duros, hermano, nos pasan cosas y no queremos dar el brazo a torcer, ¿ven? Mandó a otros 50. Vayan de nuevo, pregúntenle a ver qué fue lo que pasó. Dice: no, nos cruzó en ese lugar un profeta. Ya sé quién es Elías el Tibita, porque el ángel de Jehová había hablado con él. Había hablado con Elías y mandó nuevamente ese grupo de personas, otras 50 personas más, a otro comandante.
Amén. Y los volvieron a desafiar. Y allí otra vez: Señor, yo estoy aquí por mandato tuyo. Si yo soy de parte tuya, manda el fuego, Señor. Y los consumió. Aleluya. Nuevamente vamos con 100 soldados más 2 comandantes. Y no había peor cosa para un rey que un profeta lo desafiara. No había peor cosa. Estaba que se moría de la bronca, no se moría de la enfermedad. Estaba indignado. ¿Cómo puede ser que estoy mandando y me los consume? ¿Qué es lo que pasa? Por tercera vez, allí el rey Ocosías manda otro grupo de 50. Otra vez. Y mandó el capitán. Cuando iba descendiendo, le dijo: y ahora, oh, te ruego, profeta, por favor no nos consumas. Oh, santo es el nombre del Señor. Por favor, profeta, no nos consumas. Si has de hacer algo, ve a hablar con el rey. Ve y habla con él. Así se humilló ese comandante, salvando su vida y la de sus 50 hombres. Cuando se humilló, porque los otros dos no se humillaron, cumplieron lo que le había dicho su rey. Y llegó Elías, ese varón de fuego. Aleluya. Cómo me gusta cuando hay profetas de fuego. Cómo me gusta cuando los profetas tienen peso, mi hermano. Y Elías tenía peso. Él tenía historia. Él tenía todo lo que Dios le había dado. Nada había perdido. Era un hombre de fe íntegro. Era un hombre consagrado, santificado. Por eso Dios lo bendijo y lo cuidó. Y él fue delante de Ocosías. Y Ocosías ya lo conocía, porque su padre Acab pasó exactamente por el mismo lugar. Ya Elías le había profetizado a Acab. Ya había tenido un encuentro, pero ahora los ojos de este profeta estaban puestos sobre Ocosías. Los ojos del Señor están sobre los justos. Aleluya. Por eso, si tú eres justo, el Señor va a tener los ojos, pero también va a estar sobre los injustos. Porque Dios no se olvida de nada. Allí llegó frente a la cama de este rey. Y quiero decirte que era un joven que no tenía muchas experiencias, pero sí todo lo que él había guardado desde que nació y de la generación que vino, que fue una mala generación. Él tuvo que pagar las consecuencias de todos esos reinados. Allí le dijo: no solamente que no te sanarás, sino que ahí mismo en tu lecho morirás. Ay, qué tremendo cuando el Señor nos habla por profeta. Y cuántas veces Dios ha declarado, y cuántas veces hemos hecho los oídos sordos, y Dios nos habla, y Dios nos advierte, porque Dios no deja a nadie sin advertir. Dios no es malo, Dios es justo. Y allí dice la palabra del Señor que a los pocos días Él murió en su lecho. Él murió sin descendencia, murió sin linaje, sin tener un hijo, sin dejar un heredero al reino. Nada. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había declarado. Había algo que tenía que cobrar a través de sus padres también. Por eso digo, esto no es solamente de un joven. Si sus padres están en la obediencia de Dios, porque hermano, digamos algo, la media obediencia no es obediencia. Es obediencia u obediencia. La media obediencia no sirve, porque las excusas, como decía recién el apóstol,
son para los débiles, para aquellos que no tienen una formación espiritual, para aquellos que no pueden llevar adelante lo que Dios le ha dado. Y Dios le había dado un reino a este varón. Aleluya. Y no pudo con ese reino, porque ni siquiera podía con él. No podía dejar sus idolatrías, no podía dejar todo lo que él hacía como joven. Aún dice la palabra del Señor que él era soberbio, orgulloso, una mala persona. Pero Dios en esta noche nos dice: si realmente tú crees en el cambio que Dios puede hacer, tal vez esta palabra no es para todos, pero sí hay partes y hay porciones que sí vamos a tomar. Pero tenemos que tener un cambio radical, mi hermano, mi hermana. Creer y saber que hay un Dios que nos está mirando. Hay un Dios que tiene los ojos sobre nosotros. Aleluya. Así como Dios puso los ojos de Eliseo sobre Ocosías, ese pobre rey, digo yo, porque le duró tan poquito su reinado, no lo pudo disfrutar, porque Dios no se lo permitió. Porque si él hubiese tomado otras decisiones, se hubiese apartado de las amistades que lo sacaban de la presencia de Dios, se hubiese tomado las decisiones correctas, Dios hubiese hecho algo tremendo. Pero así tuvo que terminar, como sus padres muertos, porque ni siquiera con gloria. Porque cuando tiene gloria la palabra lo dice, lo declara. Amén. Aquellos que murieron batallando por la fe están escritos. Pero también están escritos aquellos que fueron derrotados por su mal comportamiento. Y el Señor nos dice: empieza a buscarle. No esperes que Dios te mande un ángel si el Señor está aquí. Si Él está en tu casa, Él está en tu familia. No esperes. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces esperamos tanto que Dios haga algo cuando nosotros no damos el primer paso todavía. Tenemos que dar el primer paso de agradar a Dios, de buscarle a Dios con todo nuestro corazón, de decirle que lo necesitamos, que necesitamos en nuestra familia su favor, su gracia, su bendición. Por mis padres, por mis hermanos, por mis sobrinos, por aquellos que tengo alrededor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Aquellos que muchas veces hemos visto de cerca la muerte, lo digo con testimonio, hemos visto de cerca la muerte, podemos saber cómo trabaja Dios. Y Dios nos rescata nuevamente. Pero llega un momento que cuando realmente nosotros no nos ponemos a cuenta, todo eso que Dios tiene planeado para nuestras vidas se puede volver. Y Dios nos saca de la bendición y nos saca del lugar. Yo escuchaba al apóstol cuando decía, si no haces esto podemos ir al infierno. ¿Sabe? Lo peor no es ir al infierno. El que va al infierno ya está. Lo peor es no poder entrar en el reino. No es poder entrar en la presencia de Dios. No es poder ir con quien nos ha prometido que estaríamos con Él. Porque si vamos a un lado o al otro, yo creo que en el infierno sí nos vamos a sentir, porque vamos a sufrir toda la eternidad. Pero lo peor sería no poder ver y apreciar su hermosura. Creo que cada corazón que pueda llegar al infierno, amén, y que de aquí no haya nadie, se va a lamentar por no ver el rostro del Señor. Por eso nos vamos a lamentar. Por eso, mi hermano, esta carrera no es del que corre. Esta carrera no es del que corre. Yo puedo correr, puedo hacer muchas cosas, pero nada me asegura de poder llegar. Pero si voy constante, perseverante, camino con fe, emuná,
esa fe que solamente Dios nos puede dar, entonces voy a caminar seguro. Si mi integridad está delante del Señor, voy a caminar seguro, voy a tener su respaldo, su cuidado. Y en esta noche Dios te dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas con el Señor? ¿Deseas que Él te mande un profeta? Acá hay profetas, pero sabe sobre todas las cosas que si tú tienes la palabra es profética. Y tú tienes la palabra en tu boca, en tu corazón, y tienes la palabra escrita. Y no hay mejor cosa que ello, porque muchas veces, más que una profecía, es nuestro corazón el que nos acusa. Tenemos miedo que un profeta nos hable de algo malo, cuando realmente lo que más mal nos puede hablar es nuestra conciencia, de saber que no nos podemos edificar o que no vamos a edificar a alguien. Y este rey lo sabía. Él sabía que como estaba, no iba a ir a ningún lado, no iba a llegar. Pero Dios hoy te dice, empieza a buscarme, busca el camino correcto, las decisiones correctas, para que Él pueda obrar en tu corazón. Él, cada predicación que da en este lugar, gracias, hijo, cada predicación es un llamado al arrepentimiento, es un llamado, porque el llamado solamente te lo puede hacer el Espíritu Santo. Aleluya. Solamente Él. Yo puedo hablar su palabra, puedo predicar y puedo estar toda la noche, pero si realmente no hay un interés en mí de cambiar lo que tengo que cambiar, de nada me sirve la palabra. Porque la palabra es la que me tiene que transformar. Dice la palabra del Señor que es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta las coyunturas. Hasta allí entra la palabra. Y cuando la palabra entra en nuestras coyunturas, tenemos que ser cambiados, transformados. Porque el poder de Dios no es ilimitado, es recontra. Es tremendo. Él puede hacer lo que quiera, pero mientras tú también lo dejes, mientras dejes que Él obre en tu corazón, bendito sea el poder de Dios en esta hora. Y así como decía, amén, gloria a Dios. Fue marcado por la idolatría, una historia trágica, y por las malas influencias. ¿Tienes malas influencias? Ya, Señor. Mire, cuando yo sé que a veces uno cansa con los testimonios, ¿no? Porque realmente los ha contado muchas veces o porque, bueno, es así como Dios hace, ¿ven? El día martes hablaba la pastora Rosa, ustedes se acuerdan cuando habló y dijo, habló sobre Graciela, amén, que era la consuegra, la nuera de ella, amén, ex nuera. Esa mujer era muy amiga mía, íntima amiga mía. Cuando yo conocí al Señor, amén, yo conocí al Señor, me enamoré, me deslumbré, se me terminó todo, en el buen sentido, ¿no? De todo lo que era andar por distintos lugares. Y ella era una de las que yo estábamos siempre juntas. Ella venía en casa, yo iba a la de ella a tomar mate. Teníamos una buena amistad, amén. Pero llegó el día en que yo conocí a Cristo y se lo presenté, porque cuando uno está enamorada quiere que los demás se enamoren, amén. Estoy enamorada y quiero que vos lo sepas y quiero que vos también te contagies. Y ella me dijo, no, yo no, eso no es para mí. Sí es para vos, no es para mí. Después de casi 20 años de amistad, se apartó, se fue a vivir lejos para otro lado con sus hijos. Y yo me quedé en el mismo lugar porque ahí Dios me dejó.
Y no es que hable ni critique de esta persona, pero sí quiero decirte que cuando el fuego de Dios te toca, muchos se van a apartar. Si verdaderamente el fuego de Dios te toca, muchos no lo van a soportar. No lo soportan. ¿Saben por qué? Porque el fuego de Dios quema. Si yo tengo fuego en mí, la palabra va a salir y eso va a incomodar a la persona que no lo quiere. Entonces se va a apartar. Y esas son las influencias que veníamos hablando aquí con Acab. Amén. Tenía esas influencias o malos consejeros que lo hicieron caer, que lo hicieron trastabillar, que lo llevaron hasta la misma muerte, más allá de su pecado. Por eso, mira con quién te juntas, mira con quién andas y te diré quién eres, dice el dicho, amén. Mira con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si andamos con gente espiritual, tenemos que ser espirituales. Pero si andamos con gente carnal, vamos a ser carnales. Pero Dios quiere en esta noche que realmente tu vida dé un paso hacia adelante. Recibe el amor del Señor, recibe el amor de Cristo y guarda, cuida a tus hijos, porque Dios los va a demandar de tus manos. Dios los va a demandar. Dios te va a demandar cómo les estés dando los consejos, cómo les estés hablando. Y todo aquello que ellos necesiten, muchas veces necesitan un no y el no tiene que estar. Cuando necesitan un sí, el sí tiene que estar. Pero sepamos conducirnos, porque el único que nos da la sabiduría es Dios. El único. Así como este joven, si hubiese venido de otros padres, hubiese tenido un reinado victorioso. Por eso, si el ministerio de tu hijo está en juego, oro para que tú seas sabia y tú seas sabio para mantener a tus hijos en la presencia de Dios. Amén. Dios les bendiga. Hasta aquí es la palabra. Es en una oración. Amén. Padre, te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor. Nos da la fuerza que necesitamos y aún, Dios mío, así como ese ángel habló con Elías, Padre, Señor, anunciándole lo que venía, Señor, preparándolo en el camino. Bendito es tu nombre, Señor. Yo sé que tu presencia también, Señor, nos va guardando, nos va librando, Dios mío. Señor, porque somos tu herencia, Señor, porque somos, Dios mío, tu linaje. Bendito es tu nombre para siempre, Señor. En esta hora pedimos que tu Espíritu nos siga guiando, Señor, y aún trayendo toda revelación y todo discernimiento que hace falta en este tiempo, Señor, para poder, Señor, estar en tu presencia y para llevar a los nuestros, Señor, de conquista en conquista, de victoria en victoria y de poder en poder. Bendito es tu nombre para siempre, Padre. Te alabamos y te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Dios bendiga la voz.